Las hermanas Emily y Sarah Whitmore vivían en una pequeña ciudad en las afueras de una metrópoli conocida de los Estados Unidos. Un lugar tranquilo, donde todos se conocían. Emily, la mayor, era reservada. Sarah, la menor, curiosa e inquieta. No tenían enemigos, no estaban involucradas en nada ilegal, y la noche en que desaparecieron, hacían algo común. Regresaban a casa después de una pequeña reunión entre amigos, pero nunca llegaron. El coche de las hermanas fue encontrado abandonado cerca de una carretera secundaria. Las puertas sin seguro, los bolsos dentro, los teléfonos apagados. Ninguna señal de lucha, ninguna mancha de sangre. La policía investigó durante semanas, luego durante meses, hasta que las búsquedas disminuyeron y, poco a poco, el caso fue empujado al olvido. Oficialmente, las hermanas eran solo 2 nombres más en una lista de personas desaparecidas. Pasaron los años. Daniel comenzó revisando entrevistas antiguas y notó algo extraño. Vecinos reportaban luces encendidas en la antigua casa de las hermanas, incluso después de la desaparición. Otro detalle llamó la atención. Varias personas afirmaban escuchar pasos y voces por la noche provenientes del lugar. Cuando Daniel visitó la casa abandonada, encontró algo perturbador. Símbolos grabados en el sótano. Objetos personales de las hermanas organizados, como si alguien aún viviera allí. Pero lo más aterrador era un diario escondido detrás de una pared falsa. La ciudad siguió adelante. El diario pertenecía a Emily. Ella escribía sobre algo que venía ocurriendo meses antes de la desaparición, algo que ambas descubrieron sobre la propia ciudad. Registros antiguos, desapariciones similares, casos encubiertos. Las hermanas se dieron cuenta de que no eran las primeras. Estaban investigando algo que no deberían. Y según el diario, alguien lo sabía. La gente dejó de comentar. Daniel cruzó fechas, nombres y archivos antiguos, y entonces llegó la revelación. Todas las desapariciones estaban vinculadas a una sola familia influyente de la ciudad, una familia presente en la policía, en la alcaldía y hasta en los medios locales. Las hermanas descubrieron la verdad y fueron silenciadas. El caso nunca fue abandonado por incompetencia. Fue abandonado a propósito, y los archivos quedaron guardados en una sala fría de la comisaría. Antes de cerrar el diario, Daniel encontró una última frase escrita a mano. Si estás leyendo esto, debes saber que ellos nunca se fueron de la ciudad. Hasta hoy, oficialmente, el caso sigue abierto, sin culpables, sin respuestas. Pero algunos creen que la verdad nunca estuvo enterrada, siempre vivió en el corazón de aquella ciudad. Después de encontrar el diario, Daniel Brooks comenzó a notar cambios sutiles a su alrededor. Su coche aparecía sin seguro por la mañana. Papeles de la investigación surgían fuera de orden. Y, cierta noche, al llegar a casa, encontró una frase escrita en el espejo del baño. Algunos casos no quieren ser resueltos. A partir de ese momento, Daniel comprendió que ya no estaba simplemente investigando un caso antiguo, se había convertido en parte de él. Daniel decidió volver a contactar a testigos del pasado. Una mujer, que años atrás había afirmado no haber visto nada, ahora temblaba al hablar. Confesó que, aquella noche, vio a las hermanas siendo seguidas por un coche negro, un vehículo que pertenecía a la alcaldía. Otro hombre admitió que fue presionado para cambiar su testimonio. A cambio, recibió dinero y un empleo público. La verdad comenzaba a salir a la superficie, pero cada nueva revelación hacía que el peligro fuera mayor. Daniel regresó a la casa de las hermanas durante la madrugada. Al entrar, percibió algo imposible, el aroma de café recién hecho. En el piso superior, pasos lentos resonaban,
Cuando encendió la linterna, no había nadie. Pero en la habitación de Sarah encontró algo nuevo, una cinta de cassette con el nombre de las dos hermanas escrito a mano. No estaba allí antes. La cinta contenía una grabación realizada poco antes de la desaparición. Las voces de las hermanas eran claras, pero aterradas. Hablaban de reuniones secretas, personas influyentes y un lugar oculto fuera de la ciudad, donde los problemas se resolvían. En un momento de la grabación, alguien llama a la puerta. Las voces se silencian y una frase susurrada cierra la cinta. No se encontraron. Usando las coordenadas mencionadas en la grabación, Daniel llegó a una zona rural abandonada. Ninguna carretera oficial conducía hasta allí, solo senderos antiguos. En el lugar encontró restos de construcciones subterráneas y archivos quemados. Entre las cenizas, un símbolo idéntico al hallado en el sótano de la casa de las hermanas. Allí, Daniel comprendió. No se trataba de un crimen aislado, era un sistema. Al confrontar a sus superiores, Daniel recibió una propuesta: cerrar la investigación, aceptar un ascenso y olvidarlo todo. Pero antes de responder, recibió un sobre anónimo. Dentro, una fotografía reciente. Dos mujeres, de espaldas, observando la ciudad desde lo alto de una colina. En el reverso, solo una frase: algunas verdades sobreviven, incluso cuando intentan enterrarlas. Daniel nunca regresó a la comisaría. El caso permanece oficialmente sin resolver. Pero hay quienes dicen que las hermanas nunca desaparecieron, simplemente eligieron no ser encontradas. Si eso es cierto, ¿por qué alguien aún intenta borrar este caso? Y más importante aún, ¿qué es lo que realmente ocurre en esa ciudad cuando nadie está mirando? Después de la fotografía misteriosa, Daniel Brooks desapareció. No hubo renuncia, no hubo despedida. Su apartamento fue encontrado intacto, excepto por el ordenador, que había desaparecido. Oficialmente, dijeron que había solicitado un traslado. Extraoficialmente, nadie lo creyó. La ciudad volvió al silencio, pero no por mucho tiempo. Meses después, un periodista independiente recibió un pendrive anónimo. Dentro, había copias de documentos que deberían haber sido destruidos. Informes antiguos, fotografías, grabaciones y un archivo con el nombre Whitmore Final. Al abrirlo, el periodista se dio cuenta de algo aterrador. Daniel había reunido pruebas suficientes para destruir toda la estructura de poder de la ciudad. Pero faltaba una pieza. Entre los archivos había certificados de nacimiento antiguos: Emily Whitmore, Sarah Whitmore, y un tercer nombre: Hannah Whitmore. No había registros posteriores, ninguna mención oficial. Según los documentos, Hannah había sido declarada muerta cuando aún era niña, pero no había cuerpo. El periodista descubrió que décadas atrás, aquella ciudad había servido como lugar de pruebas ilegales. Personas desaparecían, identidades eran borradas, registros eran alterados. La familia influyente mencionada en el diario de las hermanas era la responsable de mantener todo bajo control. Emily y Sarah no descubrieron solo crímenes actuales, descubrieron el origen de todo. Las hermanas Whitmore no eran solo víctimas, estaban reuniendo pruebas para exponer el sistema. Y Hannah era el vínculo vivo entre el pasado y el presente. Ella había sobrevivido y se había mantenido escondida desde entonces. El pendrive revelaba mapas secretos, túneles subterráneos, salas sin registro, entradas camufladas bajo edificios públicos. La ciudad que todos conocían no era la única que existía allí. Había otra, debajo de ella, y aún activa. Entre los archivos había una grabación final.
La voz de Daniel sonaba cansada, pero firme. Decía, «Si algo me sucede, es porque me acerqué demasiado. Las hermanas están vivas y eligieron seguir siendo invisibles. No confíes en nadie de esta ciudad». La grabación terminaba con el sonido de una puerta cerrándose. Días después de la publicación parcial del material, algo inesperado ocurrió. Uno de los túneles colapsó, documentos se filtraron, nombres importantes comenzaron a aparecer en los medios nacionales. La ciudad entró en pánico, pero lo más extraño aún estaba por venir. En la última carpeta del pendrive había un video, grabado recientemente. 3 mujeres sentadas en un lugar oscuro, de frente a la cámara. Emily, Sarah y Hannah. Emily mira directamente a la lente y dice, «Nunca desaparecimos, fuimos borradas». Sarah continúa, «Si estás viendo esto, es porque el sistema falló». Hannah concluye, «Y ahora, es solo cuestión de tiempo hasta que todo salga a la luz». El video termina. Hasta hoy, nadie sabe dónde están. Pero desde entonces, ninguna otra desaparición fue registrada en esa ciudad. Algunas historias no terminan, solo esperan el momento adecuado para ser contadas. Y tal vez, esta nunca fue solo la historia de 2 hermanas. El video de las 3 hermanas estuvo en línea durante apenas 37 minutos. Tiempo suficiente para ser copiado, compartido y desaparecer de Internet poco después. Las plataformas eliminaron el contenido por violación de las directrices. Los perfiles que volvieron a publicar el video fueron eliminados, y quienes comentaron recibieron visitas inesperadas. La versión oficial afirmaba que todo no era más que un montaje, pero había un detalle imposible de falsificar. En el fondo del video, durante solo unos segundos, era posible escuchar una sirena subterránea. La misma sirena registrada en documentos antiguos que no deberían existir. Tras la filtración, algo inusual ocurrió. Personas que habían desaparecido años atrás comenzaron a reaparecer, en otras ciudades, con otros nombres, otras vidas. Todas tenían algo en común. Habían pasado algún tiempo en aquella ciudad. Ninguna aceptaba hablar, ninguna miraba directamente a la cámara, y todas repetían la misma frase como si la hubieran ensayado. Algunas cosas necesitan seguir enterradas. Un periodista recibió un mensaje cifrado. Solo 3 palabras. Fallé, huí. El remitente, un correo electrónico antiguo registrado a nombre de Daniel Brooks. Adjunta al mensaje había una fotografía reciente. Daniel, más delgado, con la barba crecida, frente a un paisaje montañoso. En una esquina de la imagen, casi imperceptible, aparecía un símbolo ya conocido, el mismo símbolo del sótano de las hermanas. Presionadas por los medios nacionales, las autoridades anunciaron una reapertura simbólica del caso, pero ya era demasiado tarde. Exfuncionarios comenzaron a hablar, archivos se filtraron, y un ala entera de la alcaldía fue clausurada tras el hallazgo de un acceso subterráneo oculto detrás de un ascensor fuera de servicio. Lo que había allí abajo nunca fue mostrado al público, pero quienes entraron nunca volvieron a ser los mismos. Una transmisión en vivo apareció de la nada, sin aviso, sin identificación. La imagen temblaba, mal iluminada. Era Emily. Habló una sola vez. Si llegamos hasta aquí, es porque ustedes estaban preparados. La transmisión se interrumpió de inmediato, pero la dirección IP indicaba algo imposible. La señal provenía de debajo de la ciudad. Sin explicaciones, el gobierno federal asumió el control de la región. La ciudad fue parcialmente aislada. Los archivos fueron sellados por 75 años, y el caso de las hermanas Whitmore recibió un nuevo estatus.
cerrado por riesgo a la seguridad nacional. Ningún culpable, ninguna conferencia de prensa, ninguna respuesta. Solo silencio. Hoy la ciudad parece normal. Niños juegan en las calles, las tiendas abren y cierran. La vida continúa. Pero los habitantes juran que en algunas madrugadas es posible escuchar pasos provenientes del subsuelo. Y hay quienes dicen que 3 mujeres aún observan todo desde la distancia, esperando, porque algunas verdades no necesitan ser gritadas. Solo esperan hasta que alguien esté preparado para escucharlas. Tal vez esta historia no trate de desapariciones, sino del precio de descubrir demasiado. Y la pregunta que queda es simple. Si todo esto salió a la luz por casualidad,